los que nos encontramos aquí, sean bienvenidos y que tengamos una bendición este día, y todos mis hermanos también que nos miran a través de la televisión, también alcancen esa bendición este día especial. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Antes de orar, les quiero explicar algo. La semana pasada estudiábamos, las semanas anteriores, 2 temas de salud. Es decir, el tema de el mensaje de salud y la salvación lo dividimos en 2 partes, recuerden. Hoy vamos a estudiar un tercer tema de salud y último, pues, que es importante, y lo vamos a conectar con esos otros 2 temas. Por eso vamos a hacer un repaso previo para aquellos hermanos que no estuvieron aquí presentes y para aquellos hermanos que en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, se van a conectar por primera vez para ver estos temas. Así que sea una bendición de Dios en este sábado especial. Vamos a orar, por favor. Amante Padre Dios de misericordia, gracias en esta mañana, porque aquí está tu pueblo, en la presencia tuya. Tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro esposo, nosotros somos la esposa. Ayúdanos a serte fiel, querido y amado Padre Celestial. Ayúdanos a corresponderte de la misma manera como tú nos correspondes. Ayúdanos a amarte como tú nos amas. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras debilidades, y danos esa fortaleza especial que tanto necesitamos en este día al nutrirnos de la palabra inspirada. Ayúdanos pues para que este refrigerio, la presencia tuya, sea manifestada en este lugar y en tu pueblo, en toda la faz de la tierra, en este día especial. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar en el repaso un poquito rápido. El repaso es un poquito rápido, ¿verdad? Bien, decíamos en los temas anteriores, comenzábamos el tema de la salud, que tiene que ver con la salvación. Comenzamos con la dieta original, la alimentación que Dios le dio al hombre al principio, y decíamos de que fue solamente de vegetales, ¿verdad? Fue una alimentación vegetariana, ¿verdad? Solamente, repito, estamos repasando. Y el consejo inspirado pues nos ayuda a ampliar esas palabras que están descritas en el Génesis 1:29, en el consejo sobre régimen alimenticio, en la página 95. Dice que Dios dio a nuestros primeros padres, es decir, a Adán y Eva, los alimentos que Él se propuso que debían comer la raza humana. Oígase bien, la raza humana. Esa vez demostramos que esa dieta, Génesis 1:29, no solamente fue para Adán y Eva, no solamente fue para la generación antediluviana, no solamente fue para Israel, sino para todos los tiempos, para todas las edades, principalmente en esta época, en esta última generación, que es la que va a ver a Cristo venir en las nubes de los cielos, muchos, ¿verdad? Dice que era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No había muerte en el Edén, eso lo estudiamos, ¿verdad? No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento, y esto está subrayado, muy importante. ¿Qué tipo de alimento eran? Que requerían las necesidades del hombre. O sea, que el hombre originalmente fue creado, fue diseñado no para comer carne. El hombre comió después carne por la rebelión, por la dureza del corazón, dice la Biblia. Pero el plan de Dios no era, ni es, no era, no ha sido, ni es, y ni lo será, que el hombre requiera de alimentos de origen carnívoro, ¿verdad? Eso se demostró en el estudio anterior. Y mirábamos en esa ocasión cómo esta generación antediluviana, la generación que se mantuvo fiel, descendiente de Adán, que es la de Set, todos estos descendientes que aparecen ahí en imagen, en lámina, hasta Noé, fueron vegetarianos. Y recordemos que Adán educó hasta el 9º de esa generación, hasta Lamec. Después mirábamos que la descendencia de Caín cogió otro lugar. La descendencia de Caín se rebeló contra la palabra de Dios en asunto de alimentación, y eso les trajo grandes perjuicios y les trajo destrucción también, porque el ingerir ese alimento produjo en ellos un fortalecimiento de las pasiones bajas, un fortalecimiento, lo demostrábamos el sábado pasado,
de la animalidad en el ser humano y por eso los hizo feroces y violentos y Dios tuvo que destruir a esa raza rebelde. Aquí aparece en la imagen la descendencia de Caín, toda la descendencia, estudiamos en esa ocasión, hicimos mención y énfasis en esta lámina. Vamos con Israel después, avanzando en la historia. Dios le dio el mensaje de salud a Israel. Recordemos cuando lo sacó de Israel, que le dio maná, ¿no? Pero Israel rechazó el maná, rechazó el mensaje de alimentación, rechazó la reforma pro salud. ¿Y qué le acarreó a Israel? Vamos a leer en esta cita el Ministerio de Curación, que está en Consejo sobre Régimen Alimenticio también, ahí está la página. Y dice, por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron grave perjuicio. Desearon comer carne y cosecharon los resultados, mortandad y la pérdida de la vida eterna. No alcanzaron el ideal del carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. Prefirieron lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Es interesante eso. Entonces Israel fracasó en la alimentación. Eso, una de las causas principales por el cual fue destituido de la gloria divina. Vamos con la última iglesia, los adventistas del séptimo día, el remanente final. A Elena White Dios le dio, a la profeta de este tiempo, 3 visiones. Le dio muchas amonestaciones sobre la reforma pro salud, pero fueron 3 visiones, están registradas en sus escritos. Una de ellas, avanzo rápido, fue en el año de 1863, en junio, la primera. Después, 2 años después, en diciembre de 1865, se le mostró de nuevo. La reforma pro salud era parte del último mensaje de misericordia. Y después, en 1871, unos 6 años después, dijo ella que les fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud era parte del mensaje último de misericordia para preparar al pueblo para la venida de Jesús. Muy bien. Nos planteábamos esa pregunta y la vamos a plantear de nuevo en repetición. ¿Cuál fue el propósito de Dios de dar a la última iglesia el mensaje de salud? ¿Para qué Dios le dio mensaje de salud a la última iglesia? El mismo propósito que persiguió al darle el mensaje de salud a Israel, el mismo. ¿Y cuál era? Aquí lo dice en Servicio Cristiano, la página 169, original, 140 en la página electrónica. La obra de la reforma pro salud es el medio divino para aminorar el sufrimiento de nuestro mundo. Dios sabía que en este tiempo iban a haber más enfermedades que en todos los tiempos. ¿Sabían ustedes que en este tiempo es el tiempo que iban a haber más enfermedades? Jesús lo dijo en Mateo 24, que iban a haber grandes pestes, grandes pestilencias en este tiempo. Entonces este tiempo tenía que darle a la última iglesia el mensaje de salud para ayudar al mundo a rescatarlo de esas enfermedades que están sufriendo. Y para también purificar la iglesia. 2 cosas, para ayudar al mundo en su sufrimiento producido como consecuencia de las enfermedades y para limpiar, para purificar su iglesia. Ese fue el propósito del mensaje de salud. Algunas citas donde ella dice en Consejo sobre Régimen Alimenticio, en la página 96, ya vamos a terminar el repaso, donde ella hace un llamado a regresar. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de fruta, hortalizas y cereales sencillos. Vuelva a vivir a como vivió al principio. Dios le proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural, no refinado, no industria refinada, no jugos en caja, no jugos en botella, no refresco en botella, no papitas en bolsa. Originalmente en su estado natural así lo proveyó Dios, pero el diablo ha trastornado la orden divina de Dios, ha trastornado el mensaje de salud de Dios. El último se me fue mostrado reiteradamente, quiere decir repetidamente, se les fue mostrado a ellas que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Dios le dijo que quería que su pueblo en este tiempo final, antes de que viniera Jesús, volviera a su plan original. ¿Cuál es el plan original? Al plan del Edén. Esto es, dice, el de no subsistir a base de carne de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. ¿Estamos entendidos? Muy bien.
Vamos al tema ya. Ya terminamos el repaso, hoy vamos ya al tema nuevo. El tema tiene que ver, dice, el templo y la reforma pro salud. Más adelante voy a leer unos pasajes donde dice claramente la Biblia que nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y si estamos hablando de templo, no estamos hablando de un templo físico, ¿verdad? Estamos hablando del cuerpo humano. Cuando puse el título ahí, el templo y la reforma pro salud quiere decir el cuerpo y la reforma pro salud, para aclarar. Muy bien, vamos a leer el Salmo 139, David, el verso 14 en dos versiones bíblicas. Lo vamos a leer en la Reina Valera 60 que nosotros tenemos y en la versión católica Nácar Colunga. Vamos a leerlo los dos. Primero en la versión 60, Valera 60. Te alabaré, dice David, porque formidables, maravillosas son tus obras. Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿De cuál obra se refería David? Si estudiamos el contexto del cuerpo humano. Estaba maravillado David de esa maquinaria viviente, cómo Dios la diseñó. De eso estaba muy maravillado y estaba muy agradecido. Y mi alma lo sabe muy bien. Miremos la versión católica, que es un poquito más clara. Te alabaré, te bendeciré. Estoy agradecido, eso quiere decir, por el maravilloso modo en que me hiciste. Es más clara todavía esta. ¿Ve? Te alabaré por el maravilloso modo en que me hiciste, en que me creaste, en que creaste este cuerpo maravilloso. Admirables son tus obras, del todo conocen mi alma. Vamos a 1 Corintios, texto conocido, 3, 16 y 17, lo que le decía anteriormente. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿Quién? Nosotros somos templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una pregunta. Somos templo de Dios. Y somos templo de Dios, dice que tenemos que cuidar ese templo. Recordemos que el templo físico se cuidaba, ¿verdad? Si alguno destruye el templo de Dios, el cuerpo, si alguno destruye el cuerpo, ¿y el cuerpo cómo lo podemos destruir? ¿Solo con droga y licor? No, con comidas malsanas destruimos el cuerpo. Con comidas malsanas destruimos el cuerpo, no solo con droga y licor, no. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cuerpo es santo para Dios. Debemos de darle un uso santo, entonces debemos de cuidar ese cuerpo, debemos de limpiar ese cuerpo, debemos de estudiar, más adelante lo vamos a remarcar maravillosamente ese cuerpo. Otro pasaje, 1 Corintios 6, 19 y 20, conocido este pasaje. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu? Pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El cuerpo no es de nosotros, pero nosotros con el cuerpo hacemos lo que nos da la gana, pero si el cuerpo no es de nosotros somos administradores de este cuerpo. No somos dueños, porque yo mismo no me crié, ustedes no se formaron, sino que Dios fue el que nos formó, nos hizo, nos creó. El versículo 20 es clave. Dios es nuestro creador, pero también Dios es nuestro redentor, por medio de Cristo Jesús. Y dice, porque habéis sido comprados por precio, esa es redención. Es redención, para rescatarnos, Cristo Jesús nos compró con su propia sangre, dice Primera de Pedro, con su propia sangre. Entonces dice, como fuimos comprados a un precio alto, que no lo podemos pagar, ese precio, porque fue la muerte del Cordero, la muerte de Jesús, tenemos que glorificar a Dios con este cuerpo y con el Espíritu. Dice que este cuerpo y el Espíritu son de Dios. Vamos a ver un poquito el comentario bíblico que dice de este pasaje. Miremos lo que dice el comentario bíblico de este pasaje. El tomo 6, página 699, comentando 1 Corintios 6, 19 y 20. Debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber, oiga bien, esta mañana para cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que me están mirando por la televisión y los otros medios.
Debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber, ¿cuál es nuestro deber? Hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición. ¿Qué quiere decir en la mejor condición mantener el cuerpo? En salud, ¿sí o no? En salud, en la mejor salud, no enfermo, no enfermo. La enfermedad es producto del pecado, es resultado del pecado, es obra del diablo. La Biblia dice, Jesús, que el diablo vino a destruir, él no, él vino para dar vida y vida en abundancia. El diablo vino a destruir, él vino a dar vida, vida en abundancia, vida física y vida espiritual. Dice, de modo que puedan glorificar a Dios hasta el máximo con el cuerpo, sirviéndole en forma aceptable, pues quiere decir. Si se requiere cuidar inteligentemente el cuerpo, si vamos a cuidar el cuerpo, aquí da una pauta, da una señal, es necesario tener una comprensión de qué. Oiga bien, no somos médicos, porque alguien dice, ay, ¿por qué saca ahí la profeta fisiología y anatomía y leyes de la salud si eso les compete a los médicos? No necesariamente. Deberíamos saber nosotros la fisiología, que lo vamos a definir, que es cómo funciona el cuerpo. Deberíamos de conocer lo sencillo, de la manera más elemental, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad? Y deberíamos conocer la estructura de ese cuerpo, que es la anatomía, cómo está estructurado el estómago, el corazón, los órganos digestivos, etcétera, y las leyes de la salud que gobiernan ese cuerpo. Los seguidores de Cristo no permitirán que sus propios apetitos y deseos carnales los dominen, sino que harán que su propio cuerpo sirvan a mente regenerada que constantemente estén dirigidas por la sabiduría divina. Otra cita interesante, revelada, está en inglés, ¿verdad? Dice, debemos conocer esta maquinaria viviente. La Biblia lo dijo. Debemos conocer esta maquinaria viviente, el cuerpo. Cada parte de su maravilloso mecanismo, oiga lo que dijo David, ha de ser cuidadosamente estudiado. Cada parte de su maravilloso mecanismo ha de ser cuidadosamente estudiado. ¿Estamos haciendo eso? Estudiando cuidadosamente la forma como funciona el cuerpo, cómo está estructurado. Sabemos por qué vienen los embolias cerebrales, por ejemplo. Sabemos cuál es el origen de la gastritis y las causas que pueden producir. Todo eso tenemos, con la ayuda del Señor, conocer la base. No solo el médico, hermano. Por eso Dios dice que a este pueblo lo levantó con un mensaje de salud para que estudie los principios de salud, decíamos la semana pasada. ¿Ve? Vamos a avanzar, pues. Mensaje selecto, tomo 2, 332, está la cita original de un manuscrito. El cuerpo debe ser cuidadosamente, el cuerpo debe ser cuidado esmeradamente. Y en esto el Señor pide la cooperación de los instrumentos humanos, que tenemos que cuidarlo el cuerpo de una manera esmerada, con importancia, con atención, con minuciosidad. Eso quiere decir esmerada, el cuerpo. Y por eso el Señor pide que como instrumentos humanos cooperemos con Él. El hombre puede adquirir conocimiento acerca del tratamiento y del uso del cerebro, de los huesos y los músculos. Del cerebro, de los huesos y los músculos. Y la educación en la página 191 también habla lo mismo. Hay varias citas que dan el mismo significado con distintas palabras, pero el mensaje es el mismo. Sin salud nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo, su semejante o a su creador. Debiera cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. Nos preocupamos los cristianos por no pecar, por cuidar el carácter, pero la salud la dejamos aparte y tenemos que cuidar las dos cosas. Recordemos que el apóstol Juan dice que seamos prosperados en salud física y salud espiritual. Las dos cosas quiere Dios. Las dos cosas que hizo Cristo cuando vino a esta tierra. Se preocupaba por la salud física cuando curaba
y por la salud espiritual presentar el Evangelio. Lo mismo debemos de hacer ahora, seguir el método y el plan divino. El conocimiento de la fisiología y la higiene debía ser la base de todo esfuerzo educativo. Consejo sobre salud en inglés, página 38. Se necesita un conocimiento práctico de la vida humana para poder glorificar a Dios por medio de nuestro cuerpo. Tenemos que glorificar a Dios por medio de nuestro cuerpo. ¿Un cuerpo enfermo glorifica a Dios? No, no lo glorifica. Entonces tenemos que preocuparnos para que Dios nos ayude, para que podamos glorificarlo. Por lo tanto, es de mayor importancia que entre los estudios seleccionados para niños, en la iglesia debería de ser eso, que se tiene que estudiar la fisiología, ocupa el primer lugar, dice. La fisiología, cómo funciona el organismo, debe ocupar el primer lugar. Cuán poco conocen algo acerca de la estructura y el funcionamiento de su propio cuerpo, eso es una realidad. No conocemos cómo funciona el cuerpo, ni a rasgo modo, menos la estructura, cómo estamos estructurados. Es una ignorancia que tenemos, pero es una ignorancia, hermano, en el pueblo de Dios. Esa sí es ignorancia voluntaria, no es involuntaria, porque Dios nos ha dado todo para que nos preparemos en este mensaje. Es una ignorancia, el que no se ha preocupado por esto es una ignorancia voluntaria, y toda ignorancia voluntaria no pasa por alto para Dios, es pecado. Así lo dice el Consejo Inspirado y la misma Biblia también. Muchos están siendo arrastrados sin conocimiento como un barco en la mar sin brújula y sin ancla. Y lo que es más, no están interesados en aprender cómo mantener su cuerpo en una condición saludable para impedir la enfermedad. Al cuerpo lo tratamos como tratamos al vehículo. Que el vehículo lo tratan mejor porque al mecánico lo llevan y lo quieren andar nítido. Entonces tratan mejor al vehículo o a una casa, a un artefacto, que el propio cuerpo, ¿verdad? Nos sacrificamos por un vehículo, llevarlo al mecánico, por un artefacto que tengamos, por una casa, manejarla pintada, manejarla amueblada, pero no nos preocupamos por el problema de la salud, de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchos. ¿Ves? Aquí hay unas definiciones así sencillas, no de una manera médicamente, sino de una manera sencilla y básica, que es la fisiología. Es el estudio de la función de los seres orgánicos, cómo funciona el cuerpo, pues para que sepamos. ¿Qué es fisiología? Es el estudio de cómo funciona el cuerpo. ¿Y qué es anatomía? Es el estudio de la ciencia, cómo estudia las estructuras, cómo está conformado el cuerpo estructuralmente. Eso es todo. Eso de una manera sencilla y básica. Bien, en nuestra elevada vocación, en la página 269, aparece también por orden de fecha, 18 de septiembre, aquí hay algo muy lindo. Esta mañana lo voy a leer y miremos qué importante es esto. La luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. ¿Para qué la reforma pro salud? Para la salvación nuestra, de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, y para salvar al mundo, para ayudar al mundo. Hombres y mujeres debieran ser informados respecto a la habitación humana, al cuerpo, preparada por nuestro Creador como su lugar de morada, y de la cual quiere que seamos fieles mayordomos. Ve que no somos dueños, somos administradores de este cuerpo, que lo cuidemos para que se lo entreguemos al Señor bien, ¿verdad? Nuestros cuerpos están hechos maravillosamente, David lo dijo en el Salmo 139, y el Señor requiere que los mantengamos en orden, cuidándolos. Todos estamos todos dice aquí no es el médico naturista este mensaje, ni es para el nutricionista, ni es para el médico, todos los que Dios nos envíe el mensaje de salud, todos. Estamos bajo la obligación de mantener la estructura humana en una condición saludable e íntegra, para que cada músculo y cada órgano pueda utilizarse para el servicio del Señor. ¿Enfermos podemos hacer obra misionera? ¿Bien enfermos? No. Eso es lo que quiere el diablo, que nos enfermemos, que nos postremos. Ya con una insuficiencia renal, hermano, ¿quién va a ir a hacer obra médica misionera?
Ya si se subió el azúcar, tiene un problema que se le subió, ¿quién va a ir a hacerlo a médico misionero? ¿Entiende? Entonces Dios quiere que lo cuidemos, pero nos enfermamos porque no cuidamos el cuerpo verdaderamente, ¿verdad? Ese es un problema muy, muy, muy serio. Dentro del pueblo de Dios estamos hablando, no estamos hablando de los que desconocen, de los que conocemos. Muy bien, vamos a ver el ayuno del tiempo final, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con nuestro cuerpo. El ayuno del tiempo final, ¿en qué consiste el ayuno en este tiempo? Para entender eso, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Tenemos que ir a estudiar el día de la expiación, ¿verdad? El día de la expiación, que era una vez al año. Tenemos que estudiar qué ocurría en ese día, esa fiesta que se celebraba, que sabemos que era un día de juicio, era un día de ayuno, era un día de reposo, era un día muy especial, era un día en el cual debían de afligir su alma. Miremos aquí, tenemos en la lámina, aparece en Levítico 16, el día de la expiación. Ahí hay unos versículos interesantes que tal vez leemos algunos de ellos vamos a leer. Tenemos el verso 16, los versos 29 al 31 y aparece en Levítico 23 hablando del día de la expiación en el contexto de las fiestas anuales, en el capítulo 23. ¿De qué hablaba ese día? Ahí están todos los incisos: purificación del santuario, afligían su alma los israelitas, era día de reposo, era limpiado sus pecados, reconciliación con Dios, juicio y lo que nos interesa esta parte era ayuno. Era un día de ayuno, abstención completamente de alimento en ese tiempo. Leamos unos pasajes ahí, en la versión Dios habla hoy. Es una ley de Levítico 16:31, versión Dios habla hoy. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Dedicado al ayuno. Y Levítico 23, del 27 al 28, en la Dios habla hoy, dice que el día 10 del mismo mes séptimo será el día de perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno. Y después en el versículo 28 dice que ningún día debían de trabajar, ¿verdad? Y el comentario pues al final es que ese día era un día de juicio. Cualquiera que trabajara o no ayunaba ese día o no se afligía su alma, esa persona se perdía, era cortado de la congregación. Ahora viene la pregunta. Eso fue pasado. En el presente hemos estudiado, estamos en el día de la expiación final, ¿sí o no? Ya lo hemos estudiado. Creo que todos creemos eso. Ya hemos hecho estudios del santuario sobre que estamos en el día de la expiación. Estamos viviendo hoy el día de juicio. Estamos en juicio. Estamos en el día de la expiación y estamos en el ayuno que Dios dio en aquel tiempo. Vamos a ver cómo, en qué va a consistir ese ayuno. Dice aquí en Conflicto de los Siglos, en la página 544, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Óigase bien, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, debían afligir su alma arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse separados de su pueblo. Ahora vamos con nosotros. De la misma manera, todos hoy los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, estamos en juicio, deben ahora, en los pocos días que le queda de este tiempo de gracia, afligir su alma, arrepentirnos pues, ante Dios con un verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el ayuno verdadero? Si hoy es el día de la expiación, hay un ayuno. ¿Cómo debe ser el ayuno hoy, en el día de la expiación final? ¿Cuál es el ayuno en el día de la expiación de hoy, en el día de la expiación final? ¿Cuál es? El Espíritu y Profecía nos ayuda en consejos sobre régimen alimenticio. No necesariamente es abstenerse de comer todo, sino aquí lo vemos, consejos sobre régimen alimenticio en la página 223. ¿Cómo es el ayuno que debe tener el pueblo de Dios? El ayuno es la reforma pro salud, hermano, que Dios le dio al pueblo. Leámoslo aquí. El ayuno verdadero que debía recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante.
y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Dice, alimentos sencillos. ¿Cuáles son los alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia? Vegetales. Todos los vegetales. Todo. Y alimentos estimulantes, carne, café, etcétera, bebidas carbonatadas y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Otra cita, Consejo sobre régimen alimenticio, el mismo 2:23. De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos, aquí está la clave, debieran dedicar días especiales al ayuno y a la oración. Ellos, nosotros, que estamos en el día de la expiación, dediquemos días especiales al ayuno y la oración. ¿Cómo? Sí. No es necesario que se obtengan de alimento, pero debieran comer con moderación, no con intemperancia, alimentos sencillos. ¿Que por qué es vegetariano me va a comer un montón de comida? No, con moderación, porque aunque sea bueno, si lo comemos exageradamente es malo para nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el propósito del ayuno para este tiempo, Dios? ¿Cuál es? El ayuno debe tener un propósito. Para Cristo como para Adán y Eva en el Edén, para Cristo dice, como para Adán y Eva en el Edén, el apetito fue para Cristo en el desierto, ¿verdad? Ahí me hizo falta, en el desierto de la tentación, y para Adán y Eva en el Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Satanás nos tienta primeramente por la comida. Esa es la primera tentación. Ahí hizo caer a Eva y a Adán, y el diablo quería hacer caer a Cristo, pero no lo pudo hacer caer en el desierto de la tentación. Ahí Cristo venció y Adán perdió. Y Dios quiere que seamos vencedores como Cristo, no fracasados como Adán, que fracasó en la cuestión de la alimentación del apetito. No lo sometió a la voluntad de Dios. Precisamente donde empezó la ruina, con Adán, debe empezar la obra de nuestra redención, ¿verdad? Y aquí está, Consejo sobre régimen alimenticio 2:21. ¿Cuál es el propósito del ayuno para este tiempo? Vamos a ver tres propósitos. El primero, ¿para qué nos va a servir el ayuno? Dice que para entender las Escrituras. Por eso Dios nos dio el mensaje de salud, porque con carne, como los antediluvianos y los israelitas, se embotaron, las percepciones intelectuales se les nublaron y no pudieron discernir lo espiritual. Se fueron prefirieron lo terrenal. Y en este tiempo vamos lo mismo. Dios quiere que verdaderamente hagamos ese ayuno por medio de la Reforma Pro Salud a través de alimentos sencillos para que podamos entender la verdad presente para este tiempo, nuestra mente sea abierta y podamos percibir las verdades espirituales de este tiempo. Ciertos puntos, dice el Consejo Inspirado, difíciles de la verdad presente, porque hermano, es verdad. En la verdad presente, en la profecía, a veces en las doctrinas hay puntos como difícil de aprender. Pero si nosotros verdaderamente siguiéramos el consejo de Dios a través de un ayuno y oración, ya sabemos qué tipo de ayuno lo acabamos de explicar, no sería difícil. ¿Sabe por qué se nos dificulta entender la Biblia a nosotros los adventistas como pueblo? Porque no estamos en el ayuno verdadero de Dios. ¿Quieren saber? Esa es la respuesta. No estamos en el verdadero ayuno de Dios y no tenemos oración ferviente, esos dos elementos. No hay oración ferviente ni hay ayuno. Por eso no entendemos. El ayuno y la oración ferviente, ahí están las dos cosas. Ayuno, oración ferviente a Dios han movido al Señor a abrir sus tesoros, han movido al Señor a abrir sus tesoros de la verdad a su entendimiento. Ahí estamos claros. Miremos el caso de Daniel, lo menciona. Todos conocemos el caso de Daniel. Daniel tuvo más inteligencia que los otros, ¿verdad? Que los paganos. Tuvo más, 10 veces más. ¿Por qué? Porque Daniel se sometió a la orden divina. Siguió el ayuno de Dios a través de alimentos sencillos, ¿verdad? Ese fue un ayuno, el de Daniel. El caso de Daniel y sus 3 compañeros contienen sermones sobre la Reforma Pro Salud. Miren, más claro no podemos hacer esto. Dios ha hablado en la historia de los israelitas a quienes no les concedió un régimen a base de carne para su propio bien. Los alimentos con pan del cielo, pero ellos estimularon su apetito terreno.
Anhelaban las ollas de carne, los israelitas, y en esto hicieron lo mismo que lo que muchos hacen hoy, ¿verdad? Que lo que muchos hacen hoy en nuestro propio día. Igualito. Estamos en la misma situación. Otro propósito por el cual Dios nos da el ayuno a la iglesia de este tiempo, en este día de la expiación final, y tiene que ver con la enfermedad. Tiene que ver con la enfermedad. Ahí está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, ahí está la página. Muchas veces, oiga bien, este es importante, muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de fruta, eso ya lo hemos estudiado en los temas de salud, y se ha practicado también y da resultados, ya lo vemos que eso da resultados. Muchas veces durante algunos días una dieta de fruta ha proporcionado gran alivio a personas que trabajaban intelectualmente. Gran alivio porque les despejó la pesadez de la mente, el embotamiento de la mente, el que tenían nublado las percepciones mentales, las tenían nubladas, ¿verdad? Oscuras. Y dice que un corto periodo de completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por solo esfuerzo de la naturaleza, solo con la alimentación, sin necesidad a veces de un tratamiento, muchas veces. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá, aquí está, a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Está en Ministerio de Curación, página original. Aquí está otro, de Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 224. Algunas personas, importante, recibirán más beneficios de abstenerse de alimentos durante 1 o 2 días por semana que cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana le sería de beneficio incalculable con alimentos sencillos del ayunar, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos tratando. Tercer propósito por el cual Dios nos da el ayuno para este tiempo, para enfrentar una crisis. El pueblo de Dios no va a enfrentar una crisis, nos espera una crisis, ¿no? ¿Y cómo es la crisis que nos espera? La más grande de todos los tiempos. Tiempo de angustia cual nunca ha habido, y vamos a necesitar de este ayuno para poder enfrentar esa crisis, como Daniel en su experiencia por medio del ayuno enfrentó una crisis en sus días, en su tiempo, y estando muy anciano Daniel. En el capítulo 10 está registrado eso, vamos a leer un poquito. Ya Daniel era un hombre casi más de 80 años, casi unos 90 creo, por ahí. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por un espacio de 3 semanas, dice. 3 semanas estuvo afligido Daniel. Por algo estaba afligido Daniel, vamos a ver por qué. No comí manjar delicado, porque estaba afligido, dice. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Comentario bíblico, el tomo 4, en la página 884, miremos lo que dice de ello. Durante ese tiempo de ayuno, Daniel solo participó de los alimentos más sencillos. Régimen de fruta, verdura. Únicamente lo suficiente para mantener su fuerza. Pregunta, ¿cuál fue la razón del ayuno de Daniel? ¿Por qué se dio eso? ¿Cuál era esa crisis que había en el tiempo de Daniel? La historia lo dice, no voy a leerlo literal. Había una gran crisis, ya habían salido del cautiverio, los cautivos estaban en Jerusalén construyendo, hermanos, estaban construyendo, pero los samaritanos trataron de boicotear, ¿verdad?, de obstaculizar esa obra constructora del templo y de la ciudad. Y los samaritanos trataron de sobornar a los funcionarios persas, trataron de enviar informes falsos, o enviaron más bien informes falsos a Ciro, para que Ciro detuviera la construcción y no se construyera el templo, ni se construyera la ciudad de Jerusalén. Entonces Daniel estuvo muy preocupado por eso y oró 3 semanas y ayunó 3 semanas. Fue una lucha cósmica, dice el Espíritu de Profecía, y lo dice, el Espíritu de Profecía lo dice. Y en esa semana el ángel, tuvo que venir Jesús
Ahí aparece Miguel en el capítulo 10, Jesús, para influir en la mente vino Gabriel, vinieron las huestes angelicales, estaban las huestes satánicas influenciando a Ciro, pero estaban las huestes angelicales y al final Cristo, cuando vino, fue el que salió victorioso. Y el rey Ciro cumplió con el decreto que está registrado en Esdras 1. Eso es importante, esa crisis grande, Daniel la experimentó y pudo salir victorioso orando fervientemente y sometiéndose a la orden de Dios al ayuno especial. Dios quiere que nosotros también en este tiempo final hagamos eso. Muy bien, el tiempo avanza, por eso voy un poco rápido. En Servicio Cristiano, en la página 167, ahí está la cita original. Vamos a ver la hora médico-misionera en el tiempo del fin. Ya hemos hablado de esto muchas veces, pero vamos a dar algunas citas muy representativas. Debemos tener un conocimiento práctico de las causas de las enfermedades, lo que venía diciendo, y comprender cómo dar tratamiento sencillo, decíamos el sábado pasado. Tratamiento sencillo. Debemos de comprender causas de las enfermedades. ¿Qué causa? De acuerdo a la causa que nosotros podemos combatir la enfermedad. Hay distintas causas. Si nosotros no atacamos una enfermedad por su causa, no se cura. A veces, voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, del colon irritable. A veces hay problemas serios en personas que padecen de colitis, irritable o nerviosa. Se han hecho colonoscopía y el intestino está sanito, pero hay dolor, hay angustia, hay problema. El problema es que es nerviosa porque hay tensión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? No necesariamente darle directamente por al colon, después se le da para desinflamarlo. Primero, el sistema nervioso. Controlando el sistema nervioso, controla la regulación, por eso hay que estudiar el funcionamiento, controla la regulación el funcionamiento del colon y la persona se cura. Es así. Pero si lo atacamos y comenzamos a darle fibra y fibra y fibra, le podemos dar tanta fibra y tanto antiinflamatorio y no lo vamos a curar porque la tensión la tiene. La causa verdadera no la atendimos, entonces no se puede curar. Entonces hay que ser inteligente en eso. Por eso dice que estudiemos con mucha sencillez, con mucho detenimiento este problema de las causas de las enfermedades y los síntomas. Dice que sobre todo debemos orar con fe. Dios es el que va a hacer la obra, hermano. Si no oramos con fe, el gran médico es el que va a hacer la obra. Dice que tenemos que señalar a los enfermos al gran médico. Uno no es nadie para curar, ni los propios médicos, no tienen esa potestad. Solamente Dios es el único a través de sus instrumentos y a través de los remedios sencillos. Recordemos que hay muchas maneras de curar, pero hay una que solamente el cielo aprueba y es el uso de los remedios naturales. En la matutina Maranata el 26 de junio, dice, nos esperan tiempos peligrosos, estamos de acuerdo. Viene la crisis final. El mundo entero se encontrará envuelto en perplejidad y aflicción. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todas clases. Digamos bien. Y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud, ¿qué va a producir? Grande sufrimiento y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado. Los adventistas podrían haber salvado a esas personas, pero como no estuvimos preparados en la crisis final, muchos van a fracasar porque su pueblo no practicó el mensaje ni lo enseñó. Podríamos haberla salvado, pero no la salvamos. Va a haber un problema serio, hermano. Dios nos va a pedir cuenta por esto. Y aquí está siempre en Maranata. El Señor viene traída de consejos sobre salud. Ahí está la cita, Consejos sobre Salud, CSS, la página 504, 506. Y la Maranata, la página 183. A medida que la agresión religiosa destruya la libertad de nuestra nación, Estados Unidos, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Por su propio beneficio deberían actuar con inteligencia. Hoy, tenemos que actuar con inteligencia hoy, antes que llegue ese tiempo. Mientras tienen oportunidad, hoy todavía, y aprenden acerca de las causas. Oiga bien, causa, prevención y tratamiento de las enfermedades. ¿Cuándo vamos a aprender eso en la crisis final? Hoy. Causa, cómo prevenir las enfermedades con la alimentación, ¿verdad? Con consejos
y cómo tratarlas si ya están enfermas. Al hacerlo encontrarán un campo de labor en todas partes, así va a ser. Habrá muchas personas enfermas que necesitarán ayuda, no solamente entre los de nuestra propia fe, entre los adventistas. También van a haber enfermos entre los adventistas que tenemos que ayudar, porque no recibieron el mensaje de salud ni lo vivieron, sino mayormente entre los que no conocen la verdad, los hermanos de otras iglesias y la gente del mundo. Qué responsabilidad más grande la que Dios nos asigna. Es importante para esto la ciencia culinaria, la cuestión de la comida. La cuestión de la comida tiene que ver mucho con la salvación y con cuidar el cuerpo y la salud. Y aquí lo dicen, Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, libro tremendo ese. Uno de los últimos libros que escribió la profeta fue ese, 1913, 2 años antes de morir. Y dice ahí, la ciencia culinaria no es un asunto de poca monta, o sea, la ciencia culinaria, el asunto de la comida no es un asunto de poca importancia, dice, no, es de gran importancia. La hábil preparación de los alimentos es una de las artes más esenciales. Debe ser considerada como entre las más valiosas de todas. Oiga bien, una obra valiosa de las enfermedades, tratar con tratamiento, con esto, es saber cocinar. Los tratamientos sencillos. Por estar íntimamente relacionada con la vida. Otra cita. Está en la carta 135, 1902. Donde quiere se lleve la verdad, debe instruirse a la gente con respecto a la preparación de alimentos sanos. Ahí está, hermano. Nuestra obra es mostrar a las personas cómo pueden obtener y preparar alimentos saludables. Eso hay que hacerlo. Se debe hacer eso. Dice que si de esa manera se va a cooperar con Dios, ¿verdad? Para la restauración de la imagen de Dios. Oye los testimonios, tomo 1, 191, este extracto, miremos lo que dice. Hay más religión en una buena cocina de lo que muchos se imaginan. Hay una gran religión, dice, en que cocina, de lo que muchos se imaginan. ¿Cree que la cocina no es religión? Sí es religión porque salva vidas, ayuda al cuerpo. El cuerpo tiene que ver con la salvación. La gente no cree eso. La gente de otra iglesia, hasta nuestra propia iglesia y de otros mundos, dice que nada tiene que ver la comida con la salvación. Claro que sí tiene que ver. Lo que pasa es que no han estudiado este asunto bien. Recordemos que hay una religión práctica en un buen pan integral. De hacer un buen pan hay una religión ahí. Miren, de hacer un buen pan hay una gran religión ahí, práctica. ¿Qué les parece en comida? ¿Qué tiene que ver pan con religión? Dirá alguien. Claro que tiene que ver, no es para cuidar la maquinaria viviente que Dios nos dio. ¿Ah? Y esta es contundente, esta cita, es abarcante. Miremos lo que dice esta cita. Esta cita, así como dicen, remata el asunto de la cocina y le da su verdadero valor, lo sobreleva sobre los otros dones que Dios le ha dado al hombre. Consejo sobre régimen alimenticio 295. No se considere la tarea de cocinar como una forma de esclavitud. La cocina es esclavitud, esa soya, hacerla, molerla, hacer esos quesos, esos chorizos, esos nacatamales y un sinnúmero de cosas, pues, de tediosidad que llevan algunas veces las comidas. Eso dicen, no, alguien dice, no, esa es esclavitud. No. El cocinar puede considerarse menos deseable que algunos otros ramos de trabajo. No, mejor voy a ir a hacer otra cosa. Mejor barro la iglesia. Mejor arreglo ahí, mejor hago alguna cosa más. Pero no cocinar es esclavitud. Pero en realidad es una ciencia con un valor superior al de todas las otras ciencias. Superior. Así considera Dios la preparación de alimentos saludables. Él tiene en alta estima, Dios, a la persona que realiza un servicio fiel en la preparación de alimentos saludables y ricos al paladar. Bendiciones y felicitaciones para aquellas personas que se dedican a esta obra de elaborar la comida y que no sienten como una carga. Hay una bendición grande sobre ellas, ¿verdad? ¿Quién entiende el arte? Dice, quien entiende el arte de la correcta preparación de los alimentos, correcta. Hay que preparar bien, sí. De la correcta preparación de los alimentos y usa este conocimiento, es digno de un mayor encomio
que los que se ocupan en cualquier otro ramo de trabajo. Lo miramos como menosprecio a los que hacen la comida, a las que hacen la comida. No, es igual que la predicación, hermano, para Dios. Está predicando de esa manera. Debe considerarse que este talento equivale a ¿cuántos talentos? 10 talentos. ¿Qué les parece? Porque su debido uso tiene mucho que ver con la salud del organismo humano, porque Cristo nos compró. Entonces Cristo dice, esta persona se interesa porque cuida el cuerpo. Quiere decir que acata mi orden. Dice Jesús, yo lo compré, Él acata mi orden. Y dice, porque su debido uso tiene mucho que ver con la salud del organismo humano, debido a que está tan inseparablemente relacionado con la vida y la salud. Es el más valioso de todos los dones. ¿Qué les parece? Vamos a los remedios naturales y la hidroterapia, que le damos poco valor a eso. Aquí hemos dado seminarios sobre esto, sobre los distintos métodos de la hidroterapia con agua fría y agua caliente. Pero miro que casi no se pone en práctica esto. Entonces hay un problema. Se capacita a la gente, los capacito y no hay fruto. Debería haber más fruto en esto porque esto es importante. En tiempo de Elena White ella usó la hidroterapia. El doctor que lo usaba, la hidroterapia para curar las enfermedades. ¿Ves? Y es importante hoy en día. Aquí lo dice ella. El Señor nos ha enseñado que el empleo del agua es muy eficaz para curar. Estos tratamientos deberían darse hábilmente, bien inteligentemente. Se nos ha instruido para que descartemos el uso de droga en nuestro tratamiento administrado a los enfermos. Hay hierbas sencillas que pueden emplearse para la restauración de los enfermos, cuyo efecto dice que no van a envenenar la sangre como le envenenan las drogas. Es importante eso, ¿eh? Nadie necesita ignorar los remedios de Dios. Nadie. Nadie necesita ignorar los remedios de Dios. Aquí están: fomento con agua caliente y compresa de agua caliente y fría para distintas enfermedades, distintas, caliente o fría, de acuerdo a la enfermedad. Y por eso hay hasta un folleto, se sacó aquí de varias páginas, cada quien tiene un folleto, un manual tenemos. Es importante familiarizarse con el beneficio de una dieta en caso de enfermedad. Todos deberían saber qué hacer por sí mismos. ¿Cuánto? Todos. Deberíamos saber qué hacer por sí mismos. Ministerio de curación. Vamos a la última para llegar a la conclusión. Estando sano o enfermo, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Sano o enfermo, el agua de tomarla y también usarla externamente. Su empleo conveniente favorece la salud. Aplicada externamente es uno de los medios, oiga bien, uno de los medios más sencillos y eficaces para regular la circulación de la sangre. Oiga las enfermedades que se va a curar con agua caliente. Un baño frío o siquiera fresco es excelente tónico para fortalecer el cuerpo. Los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. Pero son muchos del pueblo de Dios los que no han experimentado nunca los benéficos efectos del uso adecuado del agua y le tienen miedo. Uy, muy caliente. Ay, no me quemo. El pie, le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo. Por el pueblo de Dios no son tan apreciados. Y eso es verdad, lo vemos en la práctica. Y su acertada aplicación requiere cierto trabajo, ese es el problema, que muchos no están dispuestos a hacer, muy pesado eso. Sin embargo, nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar por eso también. Miren, ahí está claro. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad. Todos, dice aquí no solo 1, 2, 3, todos debieran hacerse entendidos en esa aplicación para dar sencillos tratamientos caseros. Todos. ¿Qué les parece? Vamos a la conclusión para terminar. Decíamos que en 3 de Juan, el verso 2, recordemos, el apóstol Juan ahí dice, no lo leo literal,
dice que Dios está interesado en la salud física y la salud espiritual. Entonces Él recomienda, dice que seamos prosperados, bendecidos en la salud como en lo espiritual. Y Juan 10:10 dice, Jesús, palabras de Jesús, que Él ha venido para traer vida en abundancia. ¿En qué contexto? En lo que acabamos de estudiar, en los sencillos tratamientos, remedios naturales que Dios ha establecido a través de la alimentación y otros tratamientos sencillos. Terminando, consejos sobre régimen alimenticio. Dios está interesado en nuestra condición física, anhela que disfrutemos de óptima salud. Dice que cuando descuidamos la salud del cuerpo se cultivan malos hábitos y también va a sufrir la vida religiosa. El tiempo se me acabó, hermano. Espero pues hemos terminado la parte de salud, después vamos a estudiar otros temas de importancia en la próxima semana. Que Dios nos ayude para que podamos poner en práctica estos consejos. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial, en esta mañana, por habernos ayudado a estudiar tema de la salud, tema del cuerpo humano. Ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo, pues solamente somos administradores mayordomos. Tenemos que cuidar el templo del cuerpo porque es tuyo. Tú nos creaste y nos redimiste. Y tenemos que tomar en cuenta esa consideración grandemente. En Cristo Jesús. Amén.